El título de esta nueva serie va a ser muy corta, tal vez 3, 4 conferencias. Se va a titular El imperio final del califato islámico. El imperio final del califato islámico. Antes quiero darles alguna plataforma para poder entender lo que vamos a desarrollar. A partir del siglo XXI, donde nos encontramos, para ser exactos, en el año 2000, en septiembre del 2001 de este siglo, por primera vez 19 radicales árabes musulmanes toman 4 aviones comerciales y se lanzan contra 2 torres gemelas de Nueva York. Otro pegó en el Pentágono y el 4.º avión, gracias a Dios que los pasajeros reaccionaron, se fueron contra los terroristas y aunque no lograron, salvar el avión, lograron que se precipitara y se estrellara en la tierra en el estado de Pensilvania, en Norteamérica. Estados Unidos abrió los ojos porque cuando cayó el comunismo en 1991, Estados Unidos, todo esto lo compartí, no sé cuánto fueron al desayuno ayer, pero bastante de esto compartí en el desayuno de ayer. Cuando Estados Unidos vio que el comunismo caía en el 91, o sea, la Unión Soviética, porque ahorita no hay comunismo, Putin no es comunista, ¿sabían? Ahorita no hay comunismo, el comunismo fue de la Unión Soviética. Y cuando cayó el comunismo en la Unión Soviética, Estados Unidos dijo, ahora sí, nosotros como la nación con la supremacía moral, económica, militar y política, ya no tenemos obstáculos con la Unión Soviética, porque hubo una guerra fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos desde 1950-51 hasta el 61, que cayó la Unión Soviética, el comunismo. Y entonces Estados Unidos dijo lo siguiente: ahora las democracias van a propagarse por todo el mundo y el mundo capitalista. La democracia y el capitalismo, lo que siempre hemos luchado, van a triunfar sin el obstáculo ya de la ideología comunista. Y entonces Estados Unidos comenzó a enorgullecerse porque todos los imperios a través de la Biblia que hemos visto, no hay un solo imperio, ya sea el imperio egipcio, asirio, babilónico, medo-persa, griego, romano o el otomano turco, que hasta 1923 cayó después de casi 500 años, cuando se dividió Roma. Los turcos vencieron al imperio romano oriental, que estaba en Constantinopla, lo que es ahora Estambul, en Turquía, y en 1923 los ingleses vencen al imperio otomano turco o los musulmanes. Desde 1923 nace una nueva ideología llamada el comunismo, por Nikolai Lenin, y comienza a propagarse el comunismo por toda Europa. Después de Lenin vino Stalin, millones de personas asesinadas, muertas, Mao Zedong, en fin, cantidad de cosas. Total que cae el comunismo del 23 hasta el 91 y entonces Estados Unidos queda como la nación poderosa del mundo, a quienes los de la izquierda le llamaban los imperialistas. Actualmente todavía leo reportajes, el imperialismo norteamericano. Como yo fui ateo antes de ser cristiano y estuve muy involucrado con la dialéctica materialista marxista, conozco perfectamente tanto los términos como la ideología, como basada en el darwinianismo, o sea, la evolución, en el humanismo, en el hedonismo y en el secularismo. Todos estos ismos o ideologías fueron el resultado o las hijas de la evolución, cuando comenzó el mundo a creer desde el siglo pasado que somos animales, que venimos de los animales, que después de la muerte no hay nada más que los gusanos nos comen, no hay juicio, no hay cielo, no hay infierno, no hay Dios, no hay Cristo, no hay cruz, no hay la Biblia. Entonces, en el 2001, los radicales musulmanes despiertan a Estados Unidos
y al mundo entero. Oye, no sabíamos que éramos vulnerables. Llegan y se meten a nuestra casa, aquí a Estados Unidos, y derriban 2 torres gemelas con más de 3,000 personas muertas. ¿Cómo es posible que se subieron a los aviones? ¿Cómo que no los detectamos? Y el mundo comienza a ser sacudido. Desde ese programa que hicieron los musulmanes radicales, comenzaron los Estados Unidos a elaborar una nueva defensa que se llamó el grupo antiterrorista o la política antiterrorista, que adquirió después Alemania, España, Inglaterra, etcétera, etcétera, por temor a que experimentaran el ataque que Estados Unidos sufrió. Y este grupo antiterrorista ubicó en primer lugar como el principal enemigo a la nación de Irak, con Saddam Hussein, a quien el papá de Bush en el siglo pasado, George Bush papá, en los 90, 91, 92, sacó de Kuwait cuando Saddam Hussein invadió Kuwait y quería apoderarse del petróleo de todo el Medio Oriente, porque ese es el sueño tanto del grupo de los sunnis como de los chiitas, que son las 2 ramificaciones del Islam. Entonces, el terrorismo comienza a levantarse en el mundo y los grupos terroristas, en el 2005, en la franja, lo que es la franja de Gaza, donde está todo el problema ahorita del Medio Oriente, con los palestinos y Hamás y Israel, se sale Jordania y Egipto de la zona de tanto del Banco Oriental como de Judea y Samaria como de la franja de Gaza, se salen de Israel, se sale Israel también de la franja de Gaza, y en la franja de Gaza se nombra a un grupo que se llamó la Autoridad Palestina Al-Fatah. Como director, Mahmoud Abbas, hasta ahorita sigue siendo el presidente de la Autoridad Palestina. Sin embargo, como el movimiento terrorista estaba aumentando y las naciones árabes descubrieron que no podían destruir a Israel con guerras, los atacaron en 1948, 1954 el canal de Suez, por el pleito que el presidente Nasser de Egipto iba a cerrar el canal de Suez, 1967 la guerra de los 6 días, 1973 la guerra de Yom Kippur, y entonces se levanta un hombre allá en el Medio Oriente llamado Yasser Arafat. Se le considera el terrorista más grande del siglo pasado. Y él comienza a desarrollar un movimiento que se llama el Movimiento para la Liberación de Palestina. Y comienzan con la ayuda, financiamiento de Irán. Ya Irak, después de que mataron a Hussein, ¿verdad? Y después de que lo ahorcaron su propio pueblo, no se ha vuelto a levantar. Hay un grupo revolucionario, pero no han podido levantarse todavía en la nación de Irak, porque ahorita Irak ya cayó bajo las garras de Irán. Ya está debajo de Irán. Entonces comienzan a idear, formar grupos terroristas en el mundo para poder atacar Irán, porque por las guerras no pudieron hacer nada. Entonces se forma un grupo en la Gaza, en la franja de Gaza, con Mahmoud Abbas, la Autoridad Palestina, y las Naciones Unidas lo aprueban, aunque no lo reconocen como un Estado, porque los palestinos nunca en la historia jamás han tenido una nación. No ha habido en la historia ninguna nación llamada Palestina. Entonces, el grupo de la Autoridad Palestina descubren en 2 años, en 2007, que se necesita un grupo de militares, porque si el sueño sigue en los musulmanes, en el Islam, exterminar y matar a los judíos, la autoridad, una autoridad civil, no puede hacer nada. Y entonces levanta un grupo de soldados entrenados por Irán y les ponen el nombre de Hamás, que significa en el hebreo violencia. La palabra Hamás es una palabra que significa violenta o violento en el hebreo. Irán comienza a entrenar a este grupo en Irán, y al mismo tiempo que entrenan a Hamás, los iraníes entrenan a un grupo de lo que se llama en Irán la Guardia Revolucionaria, que era como el Estado Mayor Presidencial que teníamos anteriormente en México con los antiguos presidentes. Era el grupo encargado de proteger el gobierno de Irán. Y el gobierno de Irán
cae también en las manos de un grupo terrorista que se llaman los ayatolas. Entonces, en Irán no gobierna el gobierno, gobierna un grupo terrorista. Y de las guardias revolucionarias sacan a un grupo entrenado llamado Hezbollah. Hezbollah significa el partido del pueblo. Entonces ya tienen dos grupos terroristas. Jamás los regresan a Gaza y comienza Irán a mandarles millones, billones de dólares al grupo de Hamas para que comiencen a construir túneles, y que eran realmente el dinero para que pudieran alimentar al pueblo. Y pues sabemos que hasta hace poco 750 kilómetros, Gaza mide 50 kilómetros, desde Egipto hasta arriba del norte de Israel, esa franja mide 50 kilómetros de largo y da al Mediterráneo, es pura playa, y la otra frontera con Israel y en el norte con Egipto. ¿Pueden ustedes imaginarse en una franja de 50 kilómetros, 750 kilómetros de túneles? Y ahora que llegaron a tratar de buscar a los de Hamas ahí dentro de Gaza, han encontrado, ¿verdad?, túneles que tenían hasta vehículos, o sea, un coche, había túneles donde un coche podía circular. Tenían cocinas, aire acondicionado, un sistema eléctrico de lo más moderno que hay, aire acondicionado, y completamente armados, y el 95% de los túneles los hicieron debajo de los hospitales, principalmente, y de las escuelas, pero no de las secundarias ni de las preparatorias, de las escuelas, de los kinders, de los bebés. Ahí estaban por toda Gaza los túneles que han encontrado. Bueno, entonces ya tenemos a dos grupos terroristas. Después se levanta otro grupo terrorista que se llama ISIS, que son todos los generales sobrevivientes de Saddam Hussein. Forman un grupo revolucionario, ¿y quién creen que los financia? El presidente Obama de Estados Unidos financia al grupo de ISIS. ¿Por qué? Porque en ese tiempo Estados Unidos siempre ha querido derrotar a Rusia, y creyeron que cuando cayó el comunismo dijeron: no, ya, ahora sí que estamos nosotros como papucho de papuchos en el mundo, y Estados Unidos va a ser el imperio más grande de toda la historia, y nos vamos a ir contra Rusia también, porque ya no hay nadie que se nos oponga. Y entonces, como quieren eliminar a Rusia, Siria es la hija de Rusia, de la Rusia actual, de Putin, porque Siria está controlada por una familia que se llaman los Assad. El que está ahorita es el tercer heredero de la familia Assad, que ellos siempre han gobernado Siria. Entonces, Estados Unidos se enfoca para atacar Siria, porque es un bastión con Rusia, y desde luego siempre con sus malos cálculos, sin saber que es hija de Rusia, y que Rusia hasta este momento nunca va a permitir que pongan mano en Siria nadie, porque Rusia tiene la única base naval en el Mediterráneo con Siria. Entonces, el único acceso que tiene Rusia al Mediterráneo es a través de Siria. Entonces, es un lugar estratégico para la Rusia actual. Entonces, se levanta un grupo de rebeldes en Siria para derrocar al presidente Assad. Y entonces el presidente Obama financia al grupo terrorista de ISIS para que se junten con los rebeldes de Siria, que eran sirios rebeldes que también querían derrocar al presidente Assad, para pelear contra el ejército de Assad. Este grupo de ISIS comienza a ser financiado por Estados Unidos, por la CIA también, por el presidente Obama, y se dan cuenta que no pueden enfrentarse a Assad porque reconocen la superioridad de Rusia. Y Rusia finalmente les pone el alto, pero antes de que el presidente Trump fue el que acabó con ISIS, o por lo menos lo sacó, porque ahorita están en Afganistán todos los grupos terroristas planeando ataques al mundo entero.
ISIS lanza un comunicado al mundo. Nosotros vamos a establecer el nuevo califato islámico en el Medio Oriente. O sea, recordamos que en 1923 el Imperio Otomano Turco fue derrotado por los ingleses. No se les ha olvidado volver a conquistar el mundo, al mundo del Islam. El Islam es una religión que establece lo siguiente en cientos de sutras o de versículos de su libro que se llama el Corán. Nosotros tenemos que conquistar el mundo por las buenas o por las malas, a través de la ley Sharia. O sea, tú te haces musulmán o te matamos. Y si tú renuncias al Islam, te matamos a ti y a tu familia. Entonces, de acuerdo a la teología del Islam, dice lo siguiente: el Islam está esperando a un hombre llamado el Mahdi. La palabra Mahdi significa el Mesías, o el guía, o el iluminado. Y este Mahdi, de acuerdo a las tradiciones del Islam y a su escatología loca que tienen, va a venir al mundo, le llaman el 12º imán, porque es descendiente de Mahoma. Y cuando él venga, es el Mesías que el Islam está esperando para conquistar el mundo entero. Sigamos esta mentalidad porque es muy importante seguirla para entender cómo piensan en el Medio Oriente, porque es un pensamiento completamente diferente al de nosotros en el occidente. Ahora bien, cuando el Mahdi aparezca, para nosotros es el anticristo. Entonces, el anticristo va a firmar un tratado con los judíos por 7 años. Para que un hombre se siente con el gobierno de Israel y les prometa a Israel 7 años de protección, significa lo siguiente: que Israel va a llegar a un punto donde va a estar tan amenazado por naciones en el mundo que van a buscar, ya Estados Unidos no tarda en caer, ya no va a ser el papá de Israel ni los va a proteger, y ya van a quedar completamente solos. Se va a establecer un estado con dos estados dentro de Israel, como dice Joel 3 del 1 al 3, que por haber dividido la tierra viene el Armagedón o la tercera guerra mundial. Y entonces el Mahdi tiene que aparecer bajo una guerra sangrienta, que fue lo que ISIS, ¿recuerdan?, hizo en el Medio Oriente. Decapitaron a una cantidad de gentes, ya ponían a como 10, 15 personas vestidas de naranja y les cortaban, ¿verdad?, la yugular, porque el Islam es la única ideología que usa la decapitación. Y en Apocalipsis 20, versículo 4, chécalo, el anticristo va a usar la decapitación. Qué interesante, ¿verdad? Cuando comenzamos a poner las piezas, comenzamos a armar el rompecabezas. Y lo que Dios quiere es que tengamos visión, que ampliemos nuestra visión, nuestra comprensión, y sigamos claramente lo que la Biblia dice para que no nos espantemos y podemos ubicar lo que está pasando, lo que está pasando, lo que está pasando. Tiene una causa, no hay un efecto sin una causa, no hay nada por accidente, no hay casualidades en la vida. Todo tiene una causa, tiene una raíz de donde algo surgió. La mala hierba no nace sola, tiene una raíz que comenzó desde la raíz. Ya la raíz es mala hierba. Se juntan todos los grupos terroristas y prometen establecer el califato. Para que el anticristo pueda tener el poder, escúcheme, para que él tenga el poder de al Estado de Israel decirles: yo los protejo, es porque todas las naciones del Medio Oriente están bajo el anticristo. Y los judíos lo van a saber, si no, no se acercarían a pedirle pan ni protección. Y en ese momento saben que él es el único que les puede garantizar la protección. Y va a ser el anticristo en ese tiempo ya un ser, un personaje muy poderoso que se levante en el Medio Oriente. Y el anticristo, de acuerdo a la Biblia, se le llama más de 10 veces el asirio. Isaías 10, Miqueas capítulo 5, en fin, lo vamos a ver más adelante. El asirio. Ahora, esto es muy importante.
Si el anticristo va a ser un personaje muy poderoso, tan poderoso que los judíos reconozcan que Él es el único que los puede proteger, por lo cual el anticristo tiene que tener ya un poder excelso en el Medio Oriente, aunque no gobernando, pero imponiendo a través de la autoridad. El anticristo tiene que nacer entre Siria e Irak. En lo que la Biblia llaman Babilonia. Si tú vas al capítulo 10 de la Biblia, encontrarás un hombre que se llama Nimrod, que construye la primera ciudad, Babel, y después construye la torre de Babel, y de ahí en adelante, ¿verdad?, se levanta Babilonia, que significa confusión. Y después ya viene el rey Nabucodonosor con el imperio babilónico, de los más poderosos que ha existido en toda la historia. Pero en el Antiguo Testamento, Irak y Siria eran el mismo territorio geográfico. Se dividieron entre Siria e Irak, y se llamaba la Mesopotamia, y se dividieron hasta 1940 al 50 por los ingleses. Los ingleses repartieron, dividieron territorio de Israel en Cisjordania y en Israel, y repartieron lo que está ahorita Irak, Siria, etcétera, etcétera. Pero en el Antiguo Testamento, Siria e Irak era Babilonia, y Babilonia es la palabra después de Jerusalén más usada en toda la Biblia. La Biblia comienza con Babilonia y termina Apocalipsis 17, que vamos a ver también más adelante. Babilonia la ramera, ¿se acuerdan? Y la Babilonia comercial, Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18. Entonces vemos que Babilonia cubre completamente toda la escritura, todas las Sagradas Escrituras, y Dios tiene una razón para poner énfasis en ese lugar geográfico después de Israel, porque después de Israel Babilonia ocupa el énfasis del Espíritu Santo. ¿Y qué nos quiere decir Dios, verdad? Que ha sido realmente la ambición del diablo levantar, como inició con Babilonia, al último dictador mundial. Nos encontramos en el año 2024, hace 3 días Putin acaba de anunciar la Tercera Guerra Mundial. Hace 3 días, un teatro en Moscú, entró un grupo terroristas de migrantes de Kazajistán, tal vez pagados por alguien en Ucrania, mataron a cientos de personas, los agarró inmediatamente el ejército de Putin hace 2 días, los hicieron confesaron que les habían pagado por dinero en Ucrania. Putin dijo antier, esto no se queda así, me voy a vengar. Hoy, domingo, lanzó Putin a Ucrania el primer misil, no balas, misil, el primero que lanza contra Ucrania. Esto va a poner el mundo en llamas, porque Estados Unidos va a contestar. Hoy, hace 3 o 4 horas, 2 bombarderos norteamericanos los ubicaron cerca de la frontera con Rusia. Biden, el presidente de Estados Unidos, tratando ahora sí que de tentar para que entren a la guerra. ¿Por qué? ¿Por qué Estados Unidos, nos preguntamos, entendámoslo, quiere la guerra? Porque las elecciones son este año en Estados Unidos y los demócratas no tienen ni 5% ni 10% de probabilidades de ganar a Donald Trump. El mundo entero norteamericano se volvió del lado de Trump por la economía, porque Trump inventó la pandemia, porque Biden inventó la pandemia, porque Biden, siguiendo los pasos de Obama, inventó la ideología de género que se impusiera en el mundo, porque impusieron el aborto, porque van contra la familia, porque van a depravar completamente la raza humana. Y Estados Unidos está despertando que si Dios existe y aquí están sus leyes éticas y morales, tiene que haber un juicio muy grande contra esta nación, y es lo que Dios está haciendo. Este año, tal vez, no más del año que entra, Estados Unidos deja de ser la supremacía mundial económica, militar y política de los últimos 75 años.
Y así llegamos entonces, movidos por todo este panorama, a la Biblia. Y encontramos en Ezequiel 38 y 39, que fue el tema casi principal de la antigua serie también, la futura invasión islámica, se las recomiendo, que hace 2700 años, se profetiza en este libro que en los finales tiempos se iba a formar una coalición de naciones, que esta coalición nunca ha existido. Se iban a unir ciertas naciones en el mundo con el propósito de invadir a Israel en lo que se llama la Tercera Guerra Mundial o la batalla del Armagedón. Apocalipsis 16, Apocalipsis 19. Y si nosotros vemos, nosotros somos testigos de que esta coalición de naciones ante nuestros ojos se está formando. China, Rusia, Irán, apúntalo. Siria, Irak, Corea del Norte, Libia, Sudán, Etiopía, Kirguistán, Kazajistán, Kuzbekistán, Uzbekistán, Afganistán, Pakistán, etcétera, etcétera. Todas estas naciones que se están formando para la coalición descrita que vamos a estudiar hace 2700 años, ¿qué significa, hermanos? Que si esta cosa iba a surgir al final de los tiempos, nos encontramos en los últimos tiempos, porque ante nuestros ojos se están formando estas naciones que la Biblia profetizó que iban a terminar en el mundo. Otra evidencia más, si alguien pregunta en qué punto de la historia nos encontramos, la Biblia nos muestra el camino muy claramente. ¿Cuál es el propósito de esta serie? ¿Verdad? Que vamos a estudiar ahora detenidamente, cosa que no hice en la antigua serie, a estas naciones y por qué el califato será el final de la historia y cuando Cristo venga, abran el oído, cuando regrese Jesucristo, las naciones contra las cuales Jesucristo luchará, va a destruir y estará en contra de ellas, serán todas naciones musulmanas. ¿De qué nos habla esto? Que el Islam va a resurgir. Y el antiguo imperio otomano turco va a resurgir. Y el Medio Oriente va a ser gobernado por el Islam otra vez. Y ahorita es el pleito entre Rusia y China porque pues Putin no es comunista, sabían, ¿verdad? Putin no es comunista, ni Rusia es comunista. Comunista fue la Unión Soviética del siglo XX. Y la China tiene, ¿verdad?, mezcla de democracia con capitalismo, es una mezcla de la política de China actualmente. Pero China, ¿verdad?, aparece como los reyes del Oriente en Apocalipsis 16, pero Rusia no aparece. Y aunque se profetiza aquí que esta invasión viene del norte, y si tú agarras una regla en tu mapamuti o ahorita en tu celular, pon Europa, ¿verdad?, o Asia Central, y vas a ver que de Israel pones una flecha directa hacia el norte, está Turquía, Siria y Rusia. Moscú, para ser exactos, derechito de Israel. Entonces muchos han asumido que Gog es Rusia y que el que va a encabezar esta invasión va a ser Rusia. Pero vamos a ver más adelante que hay otras perspectivas mucho más claras y tenemos por eso que estudiar el origen, la etimología, que es la ciencia que se encarga de estudiar las raíces de las palabras. Así como aquí en México hablamos, ustedes saben que no hablamos el español, ¿verdad? Menos el zapoteco, ¿verdad? Entonces hay cosas dialectas y hay lenguajes. Nosotros hablamos el castellano. El idioma que hablamos viene de Castilla, de España. Aunque allá, ¿verdad?, pues ya tienen muchos modismos en España. Pero el español no es el español, hablamos el castellano.
Entonces, de la misma manera vemos nosotros que cuando vengan las naciones musulmanas, van a ser naciones gobernadas por el Islam, por un califato que va a ser el anticristo y que finalmente se va a identificar como el más grande perseguidor. Desde el Antiguo Testamento lo vamos a ver, y es un prototipo de Naamán con la reina Esther, en el libro de Esther, y también de Antíoco Epífanes, el griego que persiguió a Israel 200 años antes de Jesucristo. Vamos a leer con mucho más detenimiento. Esta serie va a ser más inductiva, va a ser una serie más detallada, más minuciosa, más profunda que la antigua serie en cuanto a las palabras, porque nos va a dar ya una final revelación bíblica acerca de la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro sobre Gog, en la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te quebrantaré, pondré garfios en tus quijadas, te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, jinetes, de todos ellos equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Muy bien, vamos a comenzar a estudiar estas palabras y vamos a ver la palabra príncipe en primer lugar. La palabra príncipe en el hebreo es la palabra Rosh, R de Raúl, O, S de Samuel, H, Rosh, así como suena. Esta palabra significa cabeza principal, jefe, líder, capitán, un César, un dictador. Es interesante que viene la palabra Rosh Hashanah. ¿Se acuerdan? Que es la fiesta del inicio del año nuevo de Israel. O sea, esa fiesta es la cabeza del año nuevo, viene de Rosh. Y luego dice rápidamente, príncipe soberano. La palabra soberano es la palabra Nasi, con S, no con Z. N-A-S-I latina, Nasi en el hebreo, que significa un caudillo o un principal que dirige. Muy bien. Muchos, y a través de todos los estudios que he hecho de este capítulo, y a través de muchos años, yo también creía lo mismo. Muchos han querido traducir Rosh como el nombre de algún lugar. Pues Rosh suena como a Rusia. Y tratando de encontrar alguna similitud o alguna similaridad con la palabra Rusia, pues han puesto en muchos comentarios bíblicos, puedes comprar muchos libros, pues es importante leer muchas cosas, que creen que es Rusia, Rosh. Sin embargo, Rosh se usa 500 veces en la Biblia, siempre, sin la excepción de la traducción, cabeza, jefe o líder. Por ejemplo, Rosh Hashanah, como les acabo de mencionar. También tenemos que recordar que de las 8 naciones que son mencionadas de esta coalición, más muchos pueblos, todas excepto una, que es Persia, que vamos a ver que es Irán, no es musulmana. Que no son nietos de Noé. Porque Irán, pues claro que es musulmana y es una nación chiita, igual que Irak. Ahora veamos las otras naciones mencionadas para que las subrayes en tu Biblia y vamos a ir una por una estudiándola con detalles. Magog, Mesec, Tubal, Persia, Cus, versículos 5 y 6, Fut, Gomer y Togarma, de las cuales 7 son mencionadas, 7 de estas naciones son mencionadas en el capítulo 10
del libro del Génesis, como descendientes de Noé y de sus 3 hijos. Veamos rápidamente el libro del Génesis, capítulo 10. Versículo del 1 al 7. Bueno, veamos el número 1 y después otros. Génesis 10:1. Estas son las generaciones, o sea, las descendencias de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Y el capítulo 10 de Génesis describe 70 naciones. Las primeras 70 naciones, de donde todas las que existen ahorita, que son como 200, Serbia y todas las que cambiaron por Yugoslavia y todos los golpes de Estado que ha habido, que han cambiado los nombres de muchas naciones, como Irán, lo vamos a ver ahorita. Pero originalmente todos descendemos de Sem, de Cam y de Jafet. Vean ahora el versículo 31 y 32 de Génesis 10. Estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas, o sea, todo lo que escribe el capítulo 10, son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Entonces es muy claro, ¿verdad?, que los hijos de Noé son los padres, los padrinos de todas las naciones del mundo entero. Y encontramos un nombre en la Biblia como Cush, como Fud. Oye, ¿será Toluca? ¿O será Guatemala? ¿Cómo podemos ubicar a qué nación se refiere? Simplemente por la geografía. La geografía, como vamos a ver, ya nos muestra, vamos a ver lo que es Magog y qué territorio cubre Magog y qué naciones cubre Magog, incluyendo Ucrania. Por eso cuando Putin invadió Ucrania, ¿se acuerdan? Yo saqué muchos videos diciéndole a la gente, me preguntaban, no pueden invadir Ucrania, no van a durar, Estados Unidos los va a sacar, las sanciones económicas. Y yo lo dije como 3 veces, Putin nunca se va a salir de Ucrania, porque Ucrania pertenece a la tierra de Magog, que es el territorio de las naciones, comenzando desde Ucrania hacia abajo, como lo vamos a ver. Son las naciones que se van a unir al líder de esta coalición para invadir Israel en los últimos tiempos. Entonces podemos hablar con seguridad cuando tenemos la Biblia, porque la Biblia es la historia de Dios escrita por adelantado. Todo lo que andan ahorita los medios de comunicación, los politólogos y los antropólogos y los paleontólogos y discutiendo y esto y el otro, y que va a haber guerra y que no va a haber guerra, etcétera, etcétera. Todos son especulaciones. Que si Irak, que si va a acabar con Gaza, con Hamas, Israel, que va a acabar esto, si los van a anunciar por genocidio, si se van a formar 2 estados dentro de Israel. Todo está en la Biblia. Precisamente para que vivamos en paz y con tranquilidad. Porque si Dios cumplió las cosas que están escritas, cumplirá también lo que te dice: nunca te dejaré ni te abandonaré. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No tengan miedo. Muy bien, se menciona entonces que Gog, que es el líder de esta coalición, que es el misterio que vamos a descubrir mucho más adelante, quién es Gog, o de qué nación va a surgir Gog, se le nombra como el principal dirigente o caudillo de Mesec y de Tubal, por lo cual Gog tiene que estar asociado con estas naciones, porque es el príncipe, el caudillo, líder de Mesec y Tubal. Muy bien. Mesec y Tubal también hay muchas personas que trataron de interpretarlo como una nación, como Rusia, porque, repito, Rosh, pues viene de Rusia. El hecho que suene parecido no significa que es Rusia, sino que tenemos que recurrir a la etimología, a las raíces de las palabras, para tener ya un panorama mucho más claro.
Entonces han tratado de interpretar como Rusia, relacionándolas con Moscú y con Tobolsk, porque Tuval suena como a Totovolsk, y Tobolsk es una ciudad de Rusia. Entonces, hasta ahí queda lo que supuestamente es una perspectiva muy, muy débil y no muy, muy profunda, interpretan como que es Rusia. El problema está en que la interpretación que se valen solamente es por el sonido similar de las palabras, con Meshek, pues Moscú. Tuval, Tobolsk. Y apuntan Rusia, Moscú y Tobolsk. Esas a lo que se refiere. Sin embargo, Mesec y Tubal, veamos la Biblia en Ezequiel 27, retrocedan unas páginas. Mesec y Tubal son mencionadas en la Biblia, y esto nos comienza a deslindar especulaciones. Ezequiel 27, versículo 13. Javán, que es Grecia, apúntalo en tu Biblia, Tubal y Mesec, comerciantes también contigo, con hombres y con utensilios de bronce, comerciantes en sus ferias. ¿Qué significa esto, verdad? Porque cuando hablamos de Tiro, apúntalo, Tiro es Líbano. Es el Líbano actual. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, Tiro se refiere al Líbano. Y se menciona a Mesec y Tubal como comerciantes de Tiro, de Líbano. Y lo dudoso es que el antiguo Tiro comerciara con gente tan lejana del norte como Moscú, por el amor de Dios. Entonces, esto no puede ser, no tiene ninguna coherencia para poder deducir, ¿verdad?, que Mesec y Tubal son ciudades de Rusia. Vayamos ahora con Mesec. Mesec está localizada cerca de Frigia, en el Asia Central y Asia Menor, y Tubal en Asia Oriental Menor. Vamos a comenzar a ubicar a estos territorios en el lugar geográfico. En otras palabras, estas naciones de Mesec y de Tubal pertenecen actualmente a lo que es Turquía. Y entre estas naciones, 3 de los nombres escondidos se refieren a Turquía. Actualmente toda esta región de Turquía, Armenia y alrededor son islámicas, todas las naciones. Una vez que podemos tener un poco ya más cerca el territorio geográfico, veamos Magog. El historiador Josefo, pagado por Roma a principios del siglo I, cuando comenzó el cristianismo, él y Plinio son los historiadores más antiguos de la historia del cristianismo y de la historia de Roma. Y cualquiera podría decir, ¿verdad? Bueno, lo que Josefo escribió, pues apoyaba a los cristianos, no de ninguna manera. Él no era cristiano, después se convirtió. Pero él era un escritor que sirvió a Vespasiano, sirvió a Adriano, sirvió a 3 o 4 emperadores romanos, Josefo, pagados por Roma como escritor. Y Josefo escribe que Magog funda a los magogitas, quienes los griegos llamaron escitas. Y por ahí comenzamos a seguir las huellas. Este Josefo, hace 2000 años, que estaba más compenetrado con el mundo antiguo, dice que Magog fundó a los magogitas. ¿Quiénes fueron los antiguos escitas? Vamos a la historia. Era una gran tribu nómada que habitó en el antiguo territorio de Asia Central y a través de la gran parte del sur de Rusia actual. Tayikistán, Kirguistán, Turkistán, Afganistán, Pakistán, etcétera, etcétera. Esa era la región que se conocía como Magog, y comenzaba en Ucrania, seguía por todo el sur de Rusia y descendía hasta Turquía, Armenia, Siria, Irak,
el Líbano, Libia, perdón, del norte de África, Etiopía y el Sudán, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, la zona Magogita, si tuviéramos vamos a traer un PowerPoint en la próxima clase para que ustedes puedan ver en el mapa y no lo andes buscando cerca de Atlacomulco. No me lo van a creer, pero cuando en 1990-91 Saddam Hussein invadió, que era de Irak, a Kuwait, yo fui a 2 seminarios a dar conferencias en aquel tiempo, y cuando mencioné Irak, me preguntaron que si era el nombre de una medicina. O sea, de veras, hay gente en nuestro mundo, ojalá que no sean muchos de ustedes, tan desapercibidos, que si tú les dices dónde está Guatemala en un mapa, no saben dónde está Guatemala. O Alaska, por ejemplo, ¿no? O la Patagonia, o cuál es el sur del continente americano, o dónde se encuentra Italia, o localízame Inglaterra, ¿verdad? No saben, porque no tenemos mucha compenetración con los mapamundis muy seguido, porque casi nunca nos metemos. Pero ¿qué tal Viviana y Colorina? Muy bien. Ahora esto es importante. En 1991, cuando Rusia cae por el comunismo, la Unión Soviética pierde el 30% de su territorio con la caída del comunismo en el 91. El 30% del territorio que pertenecía a la Unión Soviética lo pierden con el comunismo, con la caída del comunismo. Y ese 30% es el que está ocupando actualmente todas las repúblicas al sur de Rusia: Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, etcétera, etcétera. Todas estas naciones, de donde hace 4 días alquilaron los de ucranianos a 10 terroristas para volar un teatro en Moscú, eran de Uzbekistán. Y todas estas naciones van a ser reconquistadas otra vez y van a formar parte de la agrupación de la coalición de naciones que se vienen contra Israel, porque todas estas repúblicas siguen siendo musulmanas. Los descendientes de Magog fueron los habitantes originales de la mayor parte de Asia Central, donde actualmente están Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán y posiblemente parte del norte como Afganistán. Actualmente todas estas regiones son musulmanas. Y veamos rápidamente Persia en el versículo 5. En 1935, apúntalo, se le cambió el nombre de Persia a la República de Irán. Pero en el Antiguo Testamento en la Biblia aparece como Persia. Y en 1979 se le vuelve a cambiar el nombre a la República Islámica de Irán, ya controlada no por la autoridad civil, sino por un gobierno religioso que se llaman los atayolas, tus padrinos. Así como en Irán es gobernada por un movimiento religioso, el Líbano no tiene tampoco autoridad civil. Son los de Hezbollah, un grupo terrorista que gobierna el Líbano. En Gaza no es la autoridad palestina Al-Fatah de Mahmoud Abbas que ha gobernado desde el 2007 a Gaza, han sido los de Hamas. Y vemos cómo muchas naciones actualmente están siendo absorbidas por grupos terroristas, donde el gobierno civil se convierte en un títere, en un payasito que solamente es usado por el grupo terrorista. Y así es como el mundo sigue controlado a través de la mayor parte de las naciones. Ya se le está robando la soberanía a las naciones, y una élite de agencias no gubernamentales, que vamos a mencionarlas después, son las que están dictando los protocolos de la pandemia, qué vamos a hacer, qué se va a imponer, qué vamos a comer, qué debemos de ver, qué se va a censurar. Todo esto lo está controlando 7, 8 familias en el mundo entero. Y estas determinaciones y estas conclusiones se llevan a cabo cada año en Suiza, en una ciudad que se llama Davos.
Y el que encabeza todo esto es el Foro Económico Mundial. Mete tú a Google, Foro Económico Mundial. El presidente es un alemán, Klaus Schwab. Y para terminar, el Klaus Schwab tiene un consejero que se llama, es un consejero judío que se llama Noah Harari, con H. Harari, lo encuentras también en Google. Y Noah Harari dijo hace pocos meses: Cristo no existe, la Biblia es una mentira, tenemos que crear una super raza, porque aunque sabemos que si somos evolucionados y estamos evolucionando y venimos de los animales, tenemos la tecnología y la genética para poder levantar una nueva raza más evolucionada por medio de la tecnología y la genética que tenemos, que era el sueño de los nazis, crear la raza superaria de Hitler. Así que veamos en manos de quién está el mundo y para que entendamos quién está manejando el mundo. ¿Quién le ordena a las naciones ahorita? Impon que desde la primaria los niños tengan educación sexual. Educación que les corresponde a los jóvenes y a los adultos, los quieren meter a los niños para comenzar a descomponer su motor, su máquina pensante desde esa edad, para causarles confusión, traumas, sueños, pesadillas y meterlos a los 10, 11 años a la pornografía. El mundo no nos quiere componer. La mayor parte de los gobiernos, no es cierto que quieren mejorar el mundo, nos quieren enfermar. Nos quieren enfermar. Hay protocolos de la Organización Mundial de la Salud, de las Naciones Unidas, dictadas. Nunca el que descubre la medicina para el cáncer la publiquen. El que descubre la medicina para la diabetes no la publiquen. Ningún hospital, están prohibidas que ningún médico, ningún hospital, alguien descubre esto. ¿Por qué? Porque quiebran las farmacias, las empresas farmacéuticas, que casi todas son de Bill Gates, otro padrino que tienes. Todo está controlado por intereses económicos, todo, hermanos, e intereses políticos. Y es a donde se dirige el mundo. No tardamos en ver a este próximo dictador mundial llamado el Anticristo, y lo único seguro es que en esta coalición y en esta guerra no vamos a estar nosotros, que es la guerra del Armagedón. Digamos en oración en esta mañana: Cristo, ven pronto por nosotros. Tu novia te dice ven, tu iglesia, y tú nos vuelves a recordar: el que tenga sed, que venga y beba del agua de la vida gratuitamente. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en Él crea, tenga la vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo, el Santo de Dios, muere y paga por los otros que merecíamos el infierno y la muerte eterna. Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro y no lo estimamos, mas Él llevó nuestras heridas, nuestros dolores, nuestros pecados, y nosotros le tuvimos como azotado de Dios, herido y abatido. Como oveja no exclamó, ni se quejó, ni palabra alguna salió de sus labios. Él guardó todo en su corazón, porque en esta mañana te dice: te amo. Dios te ama, es el mensaje de la Biblia. Dios nos ama y quiere que vivamos cerca de Él, con muchísima más razón en el tiempo que estamos viviendo. Tiempos de angustia, de estrés, de incertidumbre, de desestabilidad, de irracionalidad, de locura, de psicopatía, donde el mundo verdaderamente se ha vuelto loco. Pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual vamos a seguir estando atentos, como a una antorcha que brilla en tanta oscuridad,
hasta que el lucero de la mañana venga, que es Jesucristo, y salga en nuestros corazones. En el nombre de quien oramos, bendecimos y adoramos. Amén. Que Dios les bendiga a todos, que tengan mucha paz. Manténganse de día y noche meditando en este libro de la ley, para que todo lo que hagas tenga la bendición y la prosperidad de nuestro Dios. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio. 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.